Buenas tardes a todos. Nos encontramos en la 10ª edición de la revista Fontour y hoy tenemos el privilegio de estar con Laura Durana, directora ejecutiva nacional de ACOTUR, la Asociación Colombiana de Turismo Responsable, una mujer que lleva más de 17 años de trayectoria recorriendo todo el país de la belleza y hoy nos va a compartir un poco de lo que sabe y de lo que ha vivido. Bienvenida, querida Laura. Gracias, es un placer para mí estar acá. Lau, desde la visión de ACOTUR, ¿qué representa a Colombia hoy como destino diverso y lleno de naturaleza para el país? Creo que Colombia en temas de turismo se ha vuelto un referente para la humanidad. Representa un país pues mega biodiverso, con muchísimas, pues número uno en especies de aves, de mariposas, también en peces de agua dulce, ocupamos uno de los primeros lugares en orquídeas. Así que se ha vuelto un referente, pero creo que también es como esa experiencia de las personas, de esas comunidades vivas que tenemos y de la posibilidad de compartir con la comunidad experiencias enriquecedoras cuando viajamos. ¿Cómo se articula ese concepto de diversidad con el turismo responsable? El turismo responsable está conformado por 4 ejes que hace unos años pues se llamaba sostenible, hoy en día además de ser sostenible debe ser regenerativo y digamos que dentro de esas líneas la primera y la que todos conocemos es hablar de cuando viajamos, cómo conservamos y cómo apoyamos para que la gente local desde el territorio conserve la naturaleza, conserve la biodiversidad. La segunda es cómo hablamos de conservar esa cultura, esas tradiciones, para que lo entendamos fácil desde los viajeros, como siempre que viajamos le compramos al artesano, compramos en el territorio y así apoyamos la conservación de la cultura. Desde la parte social es como empresarios del sector, cómo le aportamos y pagamos lo que debe ser, pero además ayudamos a la gente que está alrededor nuestro. Y lo más importante y parte de lo que además lidera Fontour es todo ese pago de nuestros parafiscales desde la formalidad. Y es como desde que hacemos turismo lo hacemos formalmente, generamos oportunidades, empleo en los territorios, con las comunidades, como empresarios, con nuestros empleados y con la gente que nos rodea. Para nuestros lectores, ¿qué es ACOTUR? ¿Cuál es su rol y cuál es la iniciativa que juega en el turismo? ACOTUR es la Asociación Colombiana de Turismo Responsable, llamado así en realidad porque fue el espacio en donde 14 empresarios, la mayoría de ellos extranjeros, yo a veces digo que tristemente porque pues nació de alguien que no era colombiano y era cómo organizarnos y cómo hacer para que el turismo en Colombia lo hiciéramos de manera respetuosa, sostenible en todos los lugares que visitáramos. Así que ACOTUR reúne alrededor de 250 empresarios del sector turístico, por supuesto todos formales entre alojamientos y agencias de viajes que promueven las buenas prácticas en el sector y que se articulan generando oportunidades en todos los territorios de Colombia para las personas que nos visitan o para los colombianos que recorren el país. Es enfocado, digamos que directamente en ese turismo receptivo y sobre todo enmarcado en mucha naturaleza, cultura, en esa biodiversidad, porque de ahí fue de donde nació y fue de empresarios que venían a descubrir ese país de la belleza, esa belleza oculta que no muchos conocíamos y que se hacía muy especial para ellos recorrerlo, se enamoraron, se quedaron acá y hoy en día pues ACOTUR está cerca de cumplir 15 años. Bueno, tú nos hablas de que es un proceso que ya lleva bastante tiempo, que se han enamorado del país, de la diversidad, pero entendemos que Colombia es un país que tiene demasiadas regiones, demasiada cultura. Entonces, ¿cómo ACOTUR entiende esa diversidad y trabaja desde las necesidades de cada territorio? Mira, ACOTUR hace 6 años que pues entró la pandemia y que aún era una asociación bastante pequeña, empezó a ver que efectivamente, claro, las personas que venían a Colombia venían a las regiones o a las capitales principales de nuestro país, ven destinos pues como Cartagena, Bogotá, Medellín, empezó a sonar Santa Marta, Cali, digamos que algunas ciudades intermedias. Sin embargo, si ustedes ven
pues el 75% de nuestros territorios que son más naturales únicamente tienen el 2% de la demanda que recorre Colombia. Así que para en realidad hacer este turismo más sostenible y regarlo y generar oportunidades a través del turismo en las regiones, construimos de la mano de la cooperación de los Estados Unidos, USAID, un proyecto que se llama Destinos Emergentes. Ese proyecto nos permitió fortalecer el turismo en más de 10 municipios PEDET. Iniciamos fortaleciendo esas unidades productivas de base comunitaria para luego empezar a conectarlas y a comercializar con ellas a través de nuestros grandes comercializadores en Acotur, haciendo que de la mano de ProColombia, del Ministerio y de Fontur conectaran esas experiencias en los catálogos que llevan a las ferias internacionales. Y así empezar a ver poco a poco cómo empezábamos a tener más visitantes en territorios como pues, San José del Guaviare, el Putumayo, en Sucre, en Córdoba, en Valledupar, en Nariño, moviendo diferentes comunidades alrededor del turismo, pero sobre todo garantizando que los empresarios locales tuvieran una experiencia de altísima calidad conectado con los grandes empresarios que exportaban, digamos, o que sacaban al mundo estas nuevas experiencias y se sentían tranquilos de que en los territorios tuviéramos empresarios que estaban capacitados para hacerlo muy bien. Hoy se reconoce que el turismo es un ente transformador, tanto social como económico para todos los territorios, pero ¿cómo se logra cambiar esa narrativa también y cómo se previene a través del turismo responsable el trabajo con las comunidades? Este ha sido un proceso respetuoso y muy bonito, en realidad un proceso acompañando a la comunidad, primero pues a saber si sí querían hacerle pues a esta apuesta de transformar a través del turismo. Yo creo que adicional a eso, de conectarlo también con su cultura y con la identidad en los diferentes territorios, porque pues por ahora seguimos trabajando con las regiones, todavía a todas nos llega la cantidad de turistas que necesitaríamos para mantener no solo el turismo. Entonces empezamos a ver que las actividades de vida que ellos han eh, hecho, sobre todo después de sembrar cultivos ilícitos que han reemplazado estos cultivos por diferentes bosques del que se pueden sacar frutos o semillas con las que trabajamos en comunidad, pues es como conectamos esa historia y esa experiencia de los territorios con reforestar, conservar, trabajar de la mano de ellos, pero también pues volviéndose parte de su cadena de valor porque ellos empiezan a vivir de otros oportunidades como de la agricultura, de la pesca, del trabajo con las comunidades más cercanas. Entonces de ahí pues sacamos algunos proyectos y acompañamos otros proyectos que han surgido a través de convenios para proyectos del bosque no maderables, de semillas y de frutos, de donde se venden hoy en día un montón de productos deliciosos de agrasá, de copoazú, de cocorná en diferentes territorios y lo conectamos con estas experiencias turísticas ofrecidas por los miembros de la comunidad. Querida Laura, queremos también que nos cuentes un poquito cuál es la metodología con las que se trabaja con las comunidades y cuáles han sido también esas iniciativas o esos proyectos que han ayudado a transformar el turismo. Nosotros tenemos, digamos que dos procesos de metodología, o bueno, tres, digamos que lo primero es llegar pues al territorio, hacer un diagnóstico, revisar obviamente como esos inventarios, de ahí hemos tenido también la posibilidad de conectar varios de los proyectos que hace Fontur en los territorios para pues de la mano de competitividad y de calidad para el desarrollo turístico en las regiones. Después de eso hacemos como un acompañamiento en el que visitamos al prestador, revisamos su oferta de productos, su manera de comercialización, sus comunicaciones, sus redes, cuáles son sus medios pues, de comunicarle al mundo pues, ese turismo que realizan y lo que hacemos después es encadenar. Y yo creo que este tal vez ha sido
pues parte del éxito que nos ha permitido que los proyectos en Acotur perduren y que es como nuestra apuesta grande y es finalmente los tenemos listos en el territorio, están teniendo unas experiencias maravillosas. Vemos que además, de acuerdo al el estudio de Booking en sostenibilidad, más del 70% de los viajeros buscan hoy en día esas experiencias transformadoras que conserven el territorio, que le apuesten a la sostenibilidad. Y lo que hacemos es que los conectamos con estas grandes comercializadoras. En Acotur tenemos alrededor de 90 DMCs, Destination Management Companies, y lo que hacemos es que aparte pues de que comercialicen a través de sus redes y que tengan sus clientes, lo conectamos con empresas que tienen pues más de 20 empleados, que llevan 20, 25 años haciendo turismo, que tienen clientes en otros países del mundo, que adicional a eso van a ferias, hablan más de un idioma y así podemos conectar y hacer como un círculo virtuoso en realidad de prestar un buen servicio en el territorio, de conectarlo con empresarios que ya lo han hecho alguna vez y que nos permita empezar a generar esa sostenibilidad también de los turistas llegando a los territorios, pues paulatinamente y poco a poco. Nos encontramos en el mes de la mujer, una conmemoración muy importante. Cuéntanos cómo la equidad y todo lo que representa a las mujeres han aportado a este gremio tan bonito que es el turismo. De acuerdo a la WTTC, el turismo representa alrededor de 40 millones de empleos en el mundo. Si lo vemos en lugares cercanos como en el Observatorio de Turismo de Bogotá, en Bogotá se emplean alrededor del 61% mujeres en el sector y hablándolo desde Acotur, de las cifras que tenemos nosotros, alrededor del 70% de los empresarios de Acotur son empresarias mujeres que han liderado iniciativas, que han tenido además viajes para únicamente mujeres, para apoyar a las comunidades, madres, cabezas de familia. En Acotur, nuestros empleados de nómina, todos son mujeres. Digamos que tenemos algunos cargos complementarios validados por los hombres, pero ha sido un sector que, digamos que no ha llegado a la paridad en el mundo y todavía no estamos en equidad o en igualdad de condiciones. Sin embargo, sí es un sector que genera muchas oportunidades para la mujer y que sin duda alguna se vuelve pues un espacio en el que apoyamos el respeto por las mujeres, esa visibilidad de lo exitosas que son, de lo capaces que somos para hacer varias cosas a la vez en este mundo de la operación turística que requiere un montón de atención, de disciplina, de rigurosidad. Y aquí, pues la verdad, lo hemos encontrado, desde Acotur además he encontrado esa posibilidad de mezclar el turismo con ser mamá de 3 niños y de poder, pues mientras no viajo, cuando estoy en Bogotá, poder compartir con ellos, ser una mamá presente y comprometida con la educación de mis hijos y pues de las personas cercanas. La articulación entre todos los gremios, tanto privados como el sector público, es muy necesaria y muy importante para que el país siga evolucionando a nivel turismo responsable. ¿Cómo has visto esa articulación y cuáles crees que han sido esos desafíos y también esas oportunidades en esas alianzas? ¿No? Voy a dar como 2 ejemplos puntuales. El primero, creo que desde Fontur y desde el comité directivo, sin duda alguna, hay esa articulación público-privada, cómo los gremios pues hacen parte de este comité directivo y cómo se combinan esos recursos tanto de fiscales como de parafiscales para lograr que el sector se reinvierta, crezca, tenga oportunidades visibles y sobre todo haya proyectos que permanecen en el tiempo, porque a pesar de que el sector público cambia, el sector privado continúa y hace que esto se fortalezca. Y en el segundo caso quiero mencionar un proyecto muy bonito que estamos ejecutando de la mano de Impulsa, pero con recursos Fontur, que se llama Empretur. En Empretur, de la mano de la Fundación Creata, hemos fortalecido 420 unidades de turismo comunitario, en donde demuestra cuál es esa experiencia y cómo hacemos para que en realidad el empresario sea quien
fortalece en los territorios a estas unidades de turismo comunitario para que tengan un servicio turístico de altísima calidad, y como de la mano del sector público estamos en este momento fortaleciéndolos con algunos activos para que ellos tengan aún una calidad mayor en la oferta de su servicio. Entonces, por ejemplo, en San Andrés estuvimos visitando a las unidades productivas, unas comunidades raizales que llevaban muchísimos años haciendo alrededor de su casa, en su cocina, una experiencia lindísima que se llama los Fair Tables. Ellas cocinan durante toda la mañana y digamos que hacia el mediodía y en la tarde venden el producto que pues han cocinado con muchísimo amor para nosotros. Ahí, mejor dicho, mega equidad, la mayoría de ellas mujeres. Queremos. Sin embargo, nos pasaba que pues la comida requiere un trato muy especial, una cadena de fríos, una manipulación de alimentos específica. Lo que hicimos con ellos fue fortalecer todas estas prácticas y en la entrega de activos se les entregaron menajes, pues como mesas, ollas, estufas, además de todo neveras, para que logren conservar esos procesos de los alimentos y los turistas no se vayan a enfermar cuando visitan las regiones. Entonces, pues sin duda alguna acá vinculamos pues esas iniciativas del sector privado con el sector público apoyándolos y ahora también con este sector privado contándole al mundo qué experiencias tenemos en los territorios de base comunitaria y cómo articulamos para generar oportunidades e ingresos a través del turismo en las regiones. Pensando en Latinoamérica y en el mundo, ¿cuáles han sido esos desafíos que ha enfrentado el turismo y cuáles han sido como esos retos que han podido evidenciar? Sin duda alguna, pues Colombia tiene muchos desafíos. Primero, en torno a la seguridad y es algo de lo que pues necesitamos trabajar porque sin seguridad pues no hay turismo y no podemos llegar a los territorios y quizás es el desafío más grande que requiere pues una articulación interinstitucional tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y lo segundo, también es como en temas de saneamiento básico, de servicios públicos, hay territorios que aún pues no cuentan con esto, sin embargo, pues hemos acompañado procesos y buscado cómo fortalecer los territorios para que tengan cómo ofrecer estos servicios de calidad, pues de la mano también de esa conectividad regional que nos permita llegar a los territorios. Yo siempre digo que Colombia, cuando uno se monta en un avión y ve los mapitas de Colombia en esas revistas que había o en las pantallas, siempre se ve pues media Colombia desconectada. Los aviones grandes pues no llegan a los territorios, pero digamos que fortaleciendo aerolíneas como Satena y Clic hemos podido llegar y acceder a más territorios y sin duda alguna pues debe ser esa línea de base, trazar unas metas a un poco más de largo plazo que nos permita tener unos aeropuertos mucho más conectados, con mayor instrumentación, de tal forma que tanto aviones pequeños como grandes pues les quede más fácil llegar y poder tener esa facilidad de acceso a precios pues más equitativos en todo el territorio nacional. Evidenciamos que Colombia ha tenido un aumento muy visible en materia de viajes, de turistas, pero ¿cómo los turistas contribuyen y van aprendiendo sobre el turismo responsable? ¿Cuál es la forma en que podemos cambiar esa narrativa y seguir aprendiendo para viajar con conciencia? Bueno, yo creo que ahí tenemos un reto inmenso y creo que sí nos toca empezar a ver cómo fortalecemos o cómo formamos o cómo enseñamos más a los viajeros para que nos acompañen a cuidar los territorios, porque de la mano de la gente local y de las comunidades e incluso de los empresarios que prestan servicios, lo estamos haciendo. Sin embargo, no sé si saben, pero cuando una persona viaja o está de paseo, de turismo, gasta más agua que si estuviera en su casa. Como dice la frase típica, es lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta, y en realidad gasta más agua, gasta más energía, y necesitamos es fortalecer y formar a esos viajeros para que
gastemos menos agua cuando viajemos, gastemos menos energía, además le compremos siempre al local. Muchas veces oye uno en las comunidades como, no, si está viniendo la gente, pero acá vienen, hacen paseo de olla, dejan toda la basura, no la llevan. Entonces, ¿cómo hacer para que en realidad esos turistas que nos ven piensen siempre en qué llevan al territorio, qué no llevan? Finalmente la basura que llevan siempre la deben regresar, siempre deben pensar a qué persona local están beneficiando con la compra, y creo que ese ha sido o ese es el reto más grande que tenemos en torno a pues la cantidad de viajeros, que claro que tenemos oportunidades de seguir creciendo y podemos aún crecer un poco más, digamos, sin hacer daño y sin sobrepasar esas capacidades de carga que tiene nuestro país. Sin embargo, también cómo hacemos para en realidad ver en dónde se están quedando los gastos de ese viajero, para que se den una idea de los últimos estudios que hizo la Adventure Travel Trade Association alrededor de lo que gastaban los turistas. Un turista de cruceros gasta entre 20 y $100 al día en un día, porque se baja en el puerto, compra algo y se va. Un turista de sol y playa que se queda entre 3 y 4 noches gasta entre $100 y $200 diarios cuando está ahí. Pero un turista de naturaleza, un turista de cultura, de comunidad, ese viajero que hoy en día está representando, o por lo menos están buscando más del 70% de estos viajeros, esas experiencias en los territorios, gasta entre $200 y $500 diarios por alrededor de 7 días de viaje. Entonces, si queremos y si nos encantaría poder seguir buscando cómo medir a dónde están llegando esos turistas, cuántas oportunidades están dejándonos en los territorios, y en realidad si ese ingreso sí nos está generando oportunidades de desarrollo económico en la comunidad. Yo creo que vamos por buen camino. Creo que entre ProColombia y Fontour vienen también haciendo unos cambios importantes en la atracción de viajeros, pero también en ver cómo miden, y creo que tenemos que aprender de países como Costa Rica, como Puerto Rico, que acaba de implementar como una medición de evaluación a los viajeros, y tienen premios cuando lo hacen de manera responsable y sostenible al lugar en que visitan. Para cerrar, ¿qué mensaje le darías a los operadores turísticos y también a los turistas que viajan por el país de la belleza? Tú que has viajado tanto, que conoces tanto los territorios, ¿a qué nos invitas a conocer? ¿Qué debemos conocer de Colombia? A los empresarios los invito a que sigan haciendo su trabajo responsable y riguroso, aportando a su parafiscalidad, buscando cada vez más proveedores en los territorios que nos permitan generar oportunidades. Y a los viajeros y a los colombianos les digo, no nos dé miedo ni nos dé temor viajar por Colombia. Tenemos empresarios y comunidades listas y territorios con muchas ganas de poder ofrecerles un turismo espectacular, de altísima calidad, para todos los gustos, desde muy aventurero hasta no tan aventurero. De verdad que creemos que de pronto no hay alojamientos que nos den pues ese confort y esa atención en los territorios, pero en toda Colombia me atrevo a decir hay un lugar bueno para descansar entre la naturaleza, sobre todo con un servicio maravilloso. Así que recorramos Colombia, viajemos, no gastemos más agua, no gastemos más luz, comprémosle a la gente local y atrevámonos a recorrer el país de la belleza.